quisiéramos continuar con las 7 frases de Jesucristo en la cruz. Lo cierto es que con todo lo que ha estado ocurriendo, Semana Santa pasó tan rápido, con tanta presión, que hemos decidido volver a mirar detenidamente lo que pasó en esa última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y como ustedes saben, Jesús fue acusado injustamente. Una mentira fue levantada en contra de él y fue acusado y fue juzgado y fue condenado a muerte y murió. Lo llevaron a ser crucificado allí fuera, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y allí el Señor, en el sitio conocido como el lugar de la calavera, en el Gólgota, allí junto a 2 ladrones fue crucificado el Señor. Y allí, en las 6 horas que estuvo el Señor antes de entregar su espíritu y antes de morir, en esas 6 horas el Señor expresó lo que nosotros conocemos como las 7 palabras de Jesús. No fueron 7 palabras, fueron 7 frases. 7 frases, y en las últimas semanas hemos cubierto 2 de ellas. Hoy queremos cubrir la tercera y la cuarta. Le voy a pedir a mis hermanos allá atrás, porque me faltó un versículo y quiero que lo pongan en Mateo 27, perdón, en Juan 19, el versículo 27. Quiero que lo añadan si no lo tienen. Y la primera frase de Jesucristo en la cruz fue esa frase cuando habló con el Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuánto encontramos encerrado en esa frase, y eso lo cubrimos y está grabado y está ahí a la disposición de usted si quiere oír lo que hablamos hace 2 semanas. Luego fuimos a la segunda frase el domingo pasado, cuando habló con aquel ladrón en la cruz y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también ese mensaje está ahí grabado para que usted lo pueda oír. Creemos que estas 7 frases son muy importantes. Dios no desperdicia palabras, y lo que Dios dice y lo que Dios dijo a través de su Hijo tiene gran trascendencia en aquel momento, y aún hoy, 20 siglos después, sigue teniendo gran trascendencia, y hay gran enseñanza y hay gran reflexión para nosotros en todo eso. Hoy queremos hablar de la tercera y de la cuarta frase de Jesucristo en la cruz. Y esta se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19. Esta es la tercera frase del Señor. Fue que el Señor estaba crucificado, y quiero que vean lo que dice el versículo 25, el versículo 26 y el versículo 27. Crucificaron al Señor, allí los soldados repartieron sus vestiduras, su túnica, echaron suerte para ver quién se quedaba con aquella túnica, y echaron suerte sobre su ropa. Y dice el versículo 25 que estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quién? Estaban primero su madre María, segundo la hermana de su madre, hermana de María, su tía, estaba allí. Tercero estaba María, mujer de Cleofas, y cuarto estaba María Magdalena. María Magdalena estaba allí. Las mujeres estaban presentes. Como ustedes saben, la mayoría de los discípulos, por temor, huyeron y se escondieron para no ser identificados con Jesucristo, ¿verdad? Y huyeron y no estuvieron presentes. Pero aquí estaban estas mujeres allí viendo primero su madre y luego el resto de estas mujeres que menciona aquí. Pero quiero que noten lo que dice el versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre clavado en la cruz, desde la cruz vio allí a su madre.
y al discípulo a quien él amaba. Había un discípulo que no huyó, se quedó allí. Y esta frase, el discípulo a quien él amaba, se repite en varias ocasiones precisamente en el Evangelio según San Juan. Y la deducción es que Juan, por ser humilde, nunca se refirió a él en segunda persona, yo. Siempre decía el discípulo a quien Jesús amaba. Fue el que se le recostó en el pecho del Señor. Y aquí de nuevo otro que estaba allí y que no huyó y que no se escondió y que se expuso al peligro que fuera. Era el discípulo a quien Jesús amaba. Era el más joven, probablemente era el más jovencito de los discípulos, el apóstol Juan. Y dice que el Señor desde su crucifixión vio a María, a su madre, y vio allí en aquel grupo de personas que se habían reunido para ver aquel evento, aquel horrible evento. El discípulo a quien él amaba estaba allí presente y le dijo, Jesús se dirigió a su madre y le dijo, aquí viene la frase de Jesucristo: mujer, mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose al discípulo a quien él amaba. Y dice el versículo 27 que acto seguido le dijo al discípulo, he ahí tu madre, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, le dijo al discípulo que estaba allí presente. Y quiero que vean lo que dice a continuación. Y desde aquella hora, desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, comprendió lo que eso significaba. Dice que a partir de ese momento, desde aquella misma hora, probablemente ese mismo día, Juan hospedó a María en su casa. Recuerden que estos eventos estaban ocurriendo en Jerusalén. Jerusalén está muy lejos de la región de Galilea. La ciudad de Nazaret, donde probablemente vivía María con su familia, porque la Biblia nos habla de que María tenía familia. Y Mateo capítulo 13, versículo 55 en adelante, habla de los hijos de María y de las hijas de María, de los hermanos de Jesús. Pero la región, la ciudad, el pueblo de Nazaret era muy lejos de Jerusalén. Yo no sé exactamente qué estaba pasando con el resto de los familiares de María. Lo que sí sé que María estaba allí en la ciudad de Jerusalén, presentes cuando su hijo Jesucristo fue crucificado. Juan estaba allí y el Señor le dijo a María, mujer, mujer. Si usted me pregunta por qué no le dijo mamá, no lo sé, pero en ningún lugar en la Biblia Jesucristo se refirió a su madre como madre, siempre le dijo mujer. Y aquí le dijo mujer, he ahí tu hijo, y le dijo a el discípulo a quien él amaba, he ahí tu madre. Y lo importante es que desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Lo cierto es que en ese momento Jesús transfirió el cuidado, el apoyo a María, se lo transfirió de él a su discípulo Juan. Y qué interesante que en ese instante, sin titubear, sin pensarlo dos veces, aquel discípulo acató lo que Jesús le dijo. Yo soy retado esta mañana y espero que usted también, a que al pensamiento siguiente, lo que diga Jesús, ¿cuántas veces nos los tiene que repetir para nosotros practicarlo? ¿Cuántas veces tenemos que oír lo mismo para entonces obedecer al Señor? Mi oración es que cuando usted oiga las palabras de Jesús, cuando usted las lea, cuando usted sepa que el Señor está hablando, que usted actúe tan rápido como el discípulo a quien él amaba, que desde aquella hora acató
lo que el Señor le pidió que hiciera. Así el Señor nos pide muchas cosas a nosotros que hagamos. En este caso, Jesús le pidió a ese discípulo que se hiciera cargo de su mamá, que se hiciera cargo de María. Y a partir de esa hora, de ese momento, la tomó y la llevó para su casa. Y María fue parte de la familia de Juan, del apóstol Juan. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y qué tiene de importante esto? Que la Biblia, que Dios nos habla en su palabra de la importancia, la gran importancia de honrar a nuestros padres, de honrar a nuestros padres. Y como ustedes saben, Dios en el 5.º mandamiento manda a ordenar a honrar a nuestros padres, pero en el Nuevo Testamento Jesús o el apóstol Pablo, nos dice lo que el Señor le comunicó que tenía que decirnos. Y en Efesios capítulo 6, dice primero que los hijos deben de obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Pero aquí en el versículo 2, miren lo que dice, cita ese pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 20. Y dice aquí se cita en el Nuevo Testamento este mandamiento. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento que tiene una promesa de bendición aquí terrenal. Una bendición terrenal. ¿Cuántos de ustedes quieren tener bendiciones en la tierra? Para tener bendiciones en la tierra necesitamos hacer las cosas que Dios nos dice. Acuérdense que hay bendiciones terrenales y hay bendiciones celestiales. Esta es una promesa, es un mandamiento que el que lo cumple va a tener bendiciones terrenales. Dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Miren lo que dice a continuación. ¿Qué dice? Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que cuando nosotros honramos a nuestros padres, ¿qué es honrarlo? ¿Qué es honrarlo? No es solamente hacerles caso, seguir su consejo, como habla el libro de Proverbios, que oigamos el consejo de nuestro padre y de nuestra madre, sino honrarlos es también cuidarlos. Cuando llegan los años donde necesitan de nosotros, porque los niños crecen y primero los padres le proveen a los hijos, pero cuando los hijos son adultos y los padres son mayores, como que los roles se invierten y son los hijos los que están proveyendo para sus padres y cuidándolos y teniendo compasión de ellos. Yo observo, mis queridos hermanos, como supongo que ustedes también observen, que en la cultura moderna, en el mundo moderno y en algunas culturas, en algunos países más que otros, los padres, cuando las personas llegan a la mayoría de edad, cuando llegan, ¿verdad?, a la edad, a los años dorados, a los años de la vejez, pues los hijos están tan ocupados. Vivimos este mundo moderno, es un mundo de complicarnos la vida. Y muchos padres, muchos hijos, no se ocupan como debieran de sus familias. Y yo conozco muchos casos así. Conozco de hogares de ancianos donde los hijos casi ni visitan a los padres. Están allí y están solos y están solitarios. Y muchos, ¿verdad?, no se responsabilizan por sus padres. Pero aquí vemos que el Señor Jesús practicó esto y que el Señor, parte de la cultura y de los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel, era que los hijos honraran a sus padres. Y honrarlos era cuando llegara el momento de cuidarlos, de atenderlos, de tener compasión de ellos, que estuvieran y dijeran presente. Quiero que sepan, los jóvenes que me están escuchando, que un día ustedes no van a ser jóvenes si el Señor no viene antes. Un día ustedes van a ser mayores. Y un día ustedes van a poder experimentar en carne propia lo que ustedes hicieron. El Señor
¿verdad? Siempre se pone al día. Y nosotros sabemos que el principio de que lo que el hombre siembra, eso recoge, pues puede que se haga muy real en la vida de todo ser humano. Y hay hijos que no se ocupan de papá y de mamá. Pero esos hijos un día son padres y empiezan a entender lo que es la paternidad. Y los padres aman primero, aman más, se sacrifican más. Pero llegan los años donde papá y mamá ya no tienen la edad, donde no tienen la fuerza física, donde no tienen la salud para ellos proveer para sí mismos. Y necesitan de la ayuda, del apoyo. Y esto fue exactamente lo que Jesús hizo aquí. Honró a su madre, honró el principio bíblico, honró ese mandamiento o lo obedeció hasta el fin. Y el desafío para ti y para mí es nosotros ser así, nosotros ser compasivos, ser honorables con aquellos que nos han amado. Y los padres, nuestros padres nos han dado lo mejor que tienen. Y qué honor, qué privilegio poderle dar a nosotros el día que ellos necesiten de nosotros. Yo espero que aquí todos los que estamos podamos hacerlo, y además es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Y le doy en este punto un pasaje más que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 5, y el apóstol Pablo le habla a Timoteo en los versículos 3 y 4. Y ahí le habla a la iglesia, a Timoteo, que estaba poniendo en orden las iglesias que habían sido fundadas por Pablo y por él y por otros hermanos. Dice en el versículo 3 que la iglesia, los hermanos, la congregación debe honrar a las viudas, que en verdad son viudas, las que están solas, que la iglesia las honre, las ayude y les provea, les sirva de apoyo. Pero miren lo que dice el versículo 4. Versículo 4 es dirigido no solamente a los hijos, sino va un paso más allá y va a los nietos. Miren lo que dice el versículo 4. Pero si alguna viuda, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que los hijos y los nietos, y mis queridos hermanos, este principio, este valor, primero tenemos que vivirlo nosotros. Y segundo, tenemos que transmitírselo, tenemos que enseñárselo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Necesitamos practicar, necesitamos sembrar esto. Olvídense de la cultura del siglo XXI, olvídense del momento, olvídense del país, olvídense de la costumbre, que lo que se haga en el medio ambiente donde nosotros estamos viviendo. Nosotros cuando estamos en Roma no debemos de hacer como hacen los romanos. El dicho es: cuando estemos en Roma debemos hacer y practicar lo que los romanos debían hacer. Debemos de hacer lo correcto, y esto es lo correcto delante de Dios. Y Jesús lo vivió. Y Juan, el apóstol Juan, honró al Señor. Y el apóstol Juan asumió la responsabilidad que el Señor le dio. Al saber que Jesús no iba a estar ahí, Juan tomó el lugar del Señor. Y eso también nos manda Dios. ¿Cuántas veces nos manda Dios a tomar el lugar de alguien? Y en este caso, el apóstol Juan, ¿verdad?, siguiendo las palabras que el Señor le habló, esa tercera frase de Jesús: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora la tomó y la recibió en su casa. Tremendo principio para meditar y para pensar. Quiera Dios que cambiemos. Saben que las personas enseñables, cuando oyen algo, lo piensan, lo meditan, y entonces lo esconden en su corazón y le piden a Dios ayuda. Señor, ayúdame a cambiar esto. Que Dios nos ayude a hacer así con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros ancianos. Que Dios nos ayude con nuestros abuelos. Que Dios nos ayude. ¿Por qué?
porque eso dice, como leímos hace un momento, eso es lo que agrada, es agradable delante de Dios que los hijos y los nietos puedan proveer para su familia. Tercera frase de Jesús en la cruz: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Ahora quisiera pasar a la cuarta antes de terminar en esta mañana. Y la cuarta es muy interesante porque tiene que ver con la salvación que el Señor nos ha provisto. Y la cuarta frase se encuentra en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, y le vamos a poner ahí en la pantalla. Pero si usted tiene su Biblia puede buscarlo, y por favor le animamos a que siempre lo haga, que cuando usted tenga la oportunidad usted cargue su Biblia y usted abra y usted aprenda a funcionar con su Biblia y a encontrar las citas y los pasajes. Quién sabe si un día usted no tiene quien le hable, quien le ponga un versículo en la pantalla y usted necesite la palabra de Dios. Pues desde ahora tenemos que ser diestros en la palabra. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, esta es la cuarta frase de Jesús. Como les dije anteriormente, Jesucristo estuvo agonizando, estuvo muriendo lentamente, sangrando, muriendo durante 6 horas. Se estima y se calcula que 6 horas estuvo Jesús clavado en esa cruz hasta que finalmente entregó el Espíritu. Pero aquí vemos que el Señor expresó su cuarta frase y dice el versículo 45, les voy a leer, no lo van a ver, pero les voy a leer lo que dice. Y dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta eran las 12 del día, la hora novena eran las 3 de la tarde. Y dice que hubo tinieblas, cayó una tiniebla allí en Jerusalén, y sobre toda la tierra. Pero versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús habló con el Padre y le dijo: Elí, Elí, lama sabactaní, en hebreo, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, mis queridos hermanos, estaba citando un salmo mesiánico, que es el Salmo 22. El Salmo 22, yo quiero que ustedes sepan que para mí es increíble pensar que hayan judíos que hayan leído los salmos tantas veces y no vean al Mesías sufriendo en el Salmo 22, porque en el Salmo 22 habla de la crucifixión del Mesías. Dice así el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dice el versículo 6: yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Piensen todo lo que le hicieron a Jesús cuando estaba clavado en la cruz, aquí 1000 años antes que Jesucristo pisara la tierra. En el libro de los Salmos, escrito y compuesto por el rey David, que vivió 1000 años antes de Cristo, el Salmo 22 está describiendo la crucifixión del Mesías. Dice el versículo 7: encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron o traspasaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Señor predijo con lujo de detalles la cruz. Señor Jesucristo
1000 años antes que Jesucristo fuera crucificado. Piensen eso. Piensen si la Biblia es o no es la palabra de Dios. Que un libro escrito 1000 años antes de Cristo se cumpla al pie de la letra. Nada menos que con la vida y la pasión y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aquí el Señor Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactaní, significando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay personas que han dicho: Dios se olvidó de él, Dios lo abandonó. No, mis queridos hermanos, Dios no lo abandonó. Yo les quiero explicar lo que pasó aquí. ¿Por qué fue que Jesús sintió la separación? La única vez en la historia de la eternidad donde la Trinidad se separó y donde Dios el Padre tuvo que virarle la vista y dejar a su Hijo allí solo, fueron en esas 6 horas que fue el Señor crucificado en la cruz. ¿Por qué? Porque en esas 6 horas Jesucristo cargó los pecados tuyos y los míos. La ira de Dios, la justicia de Dios se tuvo que cumplir, tuvo que quedar satisfecha con el sacrificio de Jesucristo. Él, el que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí. Dios, dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Dios que no tiene comunión alguna con el pecado, Dios que no puede comulgar con el pecado, Dios que no puede ni mirar el pecado. En las 6 horas que Jesucristo estuvo clavado en la cruz, fue hecho pecado. Tus pecados y los míos fueron echados sobre él. Mi culpa, la tuya, la de toda la humanidad, fue echada sobre los hombros de Jesucristo. En la cruz todos los pecados del mundo fueron clavados y fueron echados sobre el Mesías, sobre el Salvador. Y en ese momento Dios el Padre tuvo que dejar en esas horas solo al Señor Jesucristo, solo al Señor Jesús, para que sufriera todo lo que tú y yo merecemos sufrir. Tendríamos que pasarnos la eternidad separados de Dios. Y Dios, para evitarnos esa separación, ¿qué hizo? Dios envió a su Hijo al mundo que no tenía pecado. Él no conocía pecado. Tú y yo somos pecadores, lo heredamos desde la primera familia humana. Dice que el primer Adán nos transmitió su pecado. Nuestro ADN viene ya imperfecto, viene pecaminoso. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Jesucristo cargó nuestros pecados, los cargó y sufrió por ellos y fue clavado en una cruz y derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos recibir el tremendo regalo del perdón. En Isaías capítulo 53, Isaías, el profeta Isaías, que quiero decirles que Isaías vivió 700 años antes de Jesucristo. Y en Isaías capítulo 53, ese es otro capítulo mesiánico donde habla del sufrimiento del Mesías. Y quiero que leamos Isaías 53 comenzando con el versículo 3. Piensen ustedes que me están escuchando esta mañana que esto fue escrito 700 años antes de la venida de Jesucristo a la tierra. 700 años hace, antes de Cristo. Y el profeta Isaías recibió revelación y profecía de parte del Señor para que revelara los sufrimientos del Mesías. Y dice así, he sacado algunos versículos de este interesante e importante capítulo 53. Dice el versículo 3 en cuanto al Mesías, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Piensen, Jesucristo fue conocido, fue desechado por los hombres, fue varón de dolores,
experimentado en quebranto, lo quebrantaron por completo. ¿Y qué dice de nosotros? Que como escondimos de él el rostro, como escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ahora miren lo que dice el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Piense que ese eres tú, que el Señor lo que hizo fue morir y sufrir por nuestros pecados. El castigo de la paz que tú y yo queremos tener con Dios lo cargó. El castigo de nuestra paz fue encima de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice aquí? Todos nosotros. Eso me incluye a mí. Eso te incluye a ti. Eso incluye a toda la familia, a toda la raza humana. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. A uno hace un tipo de desobediencia, otro hace otro tipo, pero cada cual se ha apartado por su camino. Todos estamos descarriados. Pero ¿qué hizo Dios? Sin embargo, ¿qué dice? Más o sin embargo, Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él. ¿Quién fue el angustiado? Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue cortado de la tierra de los vivos. ¿Y qué hizo? Miren lo que dice al final. ¿Cómo es que hay personas que pueden leer esto, especialmente el pueblo judío, el pueblo de Israel, que lleva cientos de años con sus escrituras? Miren lo que dice el profeta Isaías, profeta judío. Dice que por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías, por la rebelión de mi pueblo. ¿Quién era el pueblo de Isaías? El pueblo de Isaías era el pueblo de Israel. Por la rebelión de mi pueblo fue herido y fue muerto el Mesías. Versículo 9. ¿Y qué dice a continuación? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Qué significa esto? Que Jesús fue crucificado entre dos malhechores. Se dispuso con los impíos su sepultura y sin embargo fue en la tumba de un rico donde fue enterrado. José de Arimatea pidió el cadáver y allí lo enterró cerca del lugar de la calavera. Esto escrito 700 años, se cumple la profecía, se cumple la veracidad, la exactitud de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y se predijo la muerte del Mesías por todas las razones que acabamos de leer. ¿Y qué dice después? Murió, lo enterraron en la tumba de un rico, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca Jesús cometió ni un acto maligno, ni hubo jamás engaño en su boca, nunca, dice el versículo 9. Y el versículo 10, ¿qué dice? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fue la vida de Jesús la que expió nuestros pecados. Jesucristo expió, pagó, tomó nuestro lugar, el lugar tuyo y el lugar mío. Y cuando Jesús le dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero que tú pienses que en ese momento Jesús estaba cargando todo el peso de tu pecado y del mío. Lo que nosotros hubiéramos tenido que decir por toda la eternidad,
lo dijo Jesús en ese momento y el Padre lo dejó solo y la Trinidad se separó. Y ahí dice, ¿verdad? Cuando a Él haya hecho expiación por el pecado, Él verá linaje, Él verá una descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor va a tener linaje. ¿Saben cuál es el linaje del Señor? Cuando tú y yo le decimos, Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Señor Jesús, yo creo en ti. Señor Jesús, yo te recibo. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te digo que eso que hiciste en la cruz fue por mí. Por mí murió Jesús clavado en una cruz. Si tú no lo dices ahí donde tú estás mirándome, lo digo yo aquí esta mañana. Por mí murió Jesús clavado en una cruz en el monte del Calvario. Por mí murió Jesús. Y yo le pido a Dios que en este momento tú abras tu corazón y tú digas, por mí también murió Jesús. Y te voy a pedir que me acompañes en un momento de oración. Cierra tus ojos conmigo, mi querido amigo, donde sea que tú estés, y vamos a tener este momento de oración y vamos a decirle, Jesús, Jesús, yo soy pecador imperfecto. Yo sé que tengo muchos defectos, pero yo quiero recibir el perdón tuyo. Y yo creo, Jesús, que tú moriste hace 2000 años, moriste en la cruz, sufriste, fuiste separado del Padre para que yo no tuviera que ser separado, para que yo pudiera ser unido con el Padre para siempre. Jesús, dile ahora, Jesús, yo confieso que tú eres el Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Y yo creo en mi corazón que moriste y resucitaste y pagaste todos mis pecados. Y en este momento te recibo como mi Salvador. Dile, Jesús, yo abro mi corazón y te recibo. Yo creo en ti, yo confío en ti, yo te recibo a ti. Yo te recibo como mi Salvador personal. Entra en mi vida, limpia mis pecados y dame vida eterna. Si se lo dices en este momento, si le dices, Jesús, entra en mí, perdona mis pecados y dame vida eterna, yo te recibo. El Señor lo va a hacer como lo hizo en mí. Como lo hizo en mí, como lo ha hecho en millones de personas. Díselo. Si nunca lo habías dicho, díselo en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias que tomaste mi lugar, que tomaste nuestro lugar, el de todos los que creemos esto. Tomaste el lugar, moriste por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, hoy yo te digo una vez más que yo creo en ti. Yo creí en ti hace años, Señor, y vuelvo a enfatizar que todavía creo en ti, Señor. Y gracias por ser mi Salvador, Señor. Y esta mañana te pido que cada uno de los que están mirando este mensaje y oyendo esta charla, que puedan también recibirte, Señor, si no lo han hecho ya. Gracias, Señor, porque, Señor, hoy entendemos que no es que el Padre te abandonó, es que el Padre tuvo que dejarte solo en ese momento para que sufrieras por nuestros pecados. El justo sufrió por los injustos para que los injustos fuéramos perdonados y llevados al Padre. Gracias por eso y gracias, Señor. Gracias por el ejemplo que nos diste, Señor, cuando honraste a tu madre. Y, Señor, ayúdanos no solamente a obedecerte rápidamente cuando tú nos dices algo, sino, Señor, aún más el principio mayor. Ayúdanos a honrar a papá y a mamá. Ayúdanos a honrarlos, a amarlos, a respetarlos. Ayúdanos a ayudarlos cuando sea el momento. Ayúdanos a hacer eso, Señor. A todos los que estamos aquí, los que tienen la bendición de tener a papá o a mamá vivos, que lo puedan hacer, porque vendrá el día donde no podrán. Señor, y ayúdanos y danos tu gracia y bendícenos, y te damos, Señor, gracias por poder estar haciendo esto esta mañana. Bendícenos y permítenos, Señor, que muy pronto estemos unidos alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, teniendo comunión unos con otros. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.